a todos. En nombre de la Cámara de Comercio Exterior y de Interpol de Barra Piaggio, les damos la bienvenida. Les agradecemos que estén presentes aquí, poniendo la mañana, que no es poca cosa, en este país que está convulsionado y que nos lleva mucha atención. Así que bueno, bienvenidos a la presentación de Interpol, la consultora que se ocupa de la propiedades de empresas, perdón. Así que nada, digamos, dar la bienvenida. Muchas gracias por tener que hacer este día. Hola, bueno, buen día. Gracias a todos los presentes. No estoy muy acostumbrada a hacer esto de dar charlas así que pido disculpas y me presento un poco nerviosa. Muchos me conocen. Hace muchos años que me dedico a conectar empresas. Fui parte mucho tiempo de la Unión Industrial, del puerto, y la verdad que para mí es un gran sueño Interpoint, porque Interpoint es un facilitador y un puente entre la compra y la venta de las empresas. La realidad es que hoy no vamos a hablar específicamente de la compra y venta de empresas, sino que vamos a hablar de cuánto creemos que vale nuestra empresa. Que bueno, hay una fantasía con eso desde el comprador y desde el vendedor, ¿no? Así que bueno, primero quiero agradecer a la Cámara. Hace un poquito tiempo que Interpol es socio de la Cámara. Hace 6 meses que yo estoy como CEO en Argentina. Interpoint es una empresa internacional que tiene sede en 17 oficinas, que están en 7 países. Ha vendido más de 500 empresas. La única oficina de toda la Argentina está en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en la capital de la provincia. Y bueno, y para mí es un gran honor de que podamos hacer esta primera presentación en mi ciudad, de Santa Fe, y ante tanta gente que quiero mucho, ¿no? Que allá lo vi que llegó el señor Juan Carlos Vaso, de Rafaela. Bueno, amigos, nuestro equipo de trabajo, que está compuesto por gente muy formada, como son nuestros abogados Parcival Norman y Valeria Perellón, como nuestra contadora Araceli Sola, como Mariana Díaz, que está en el equipo con Ramiro Mentaña. Ella es experta en comercio exterior y están en el equipo de lo que hace los reportes, digamos, y FODA de las empresas que visitan. Ramiro está en Buenos Aires, así que es quien recorre las empresas de Buenos Aires. Percy está en Rosario, Mariana está acá. De a poco van a ir conociéndolos uno por uno. Vamos a ir haciendo presentaciones incluso en las redes, como para que también conozcan el perfil de cada uno. Ornella Moyano, que se ocupa de la parte de marketing, que es muy importante, ya le vamos a contar por qué. Así que bueno, muy agradecida con todos los presentes. La charla de hoy va a ser sobre cuánto vale tu empresa. Me acompaña, por suerte, nuestro CEO global, que es Antonio Quesada, que está ahí presente, y Oscar Páramo, que están en México. Para ellos son las 6 de la mañana, chicos. Así que han madrugado para nosotros. La idea es que ellos en algún momento charlemos sobre la parte más específica de cómo se hace la evaluación de una empresa, ¿no? Pero ahora vamos a charlar sobre cómo es el formato de trabajo nuestro. Esto es así, ¿eh? Bueno, como les decía, Interpoint es una consultora internacional y la presencia global en todos esos países nos ayuda a que la mirada que tenemos de la venta de las empresas es mucho más macro
bueno, que verla solamente en Argentina con una consultora. Esto es, Invercor es mucho más que una consultora. Lo primero que nosotros hacemos es cuando alguien quiere vender su empresa, lo primero que hacemos es evaluarla. La evaluación de la empresa es fundamental porque son los números que nosotros al final del camino vamos a defender cuando venga el interesado en la compra, ¿no? Así que de esto vamos a hablar hoy, porque puede ser que nosotros evaluemos la empresa para venderla, o puede ser que simplemente evaluemos la empresa para saber en qué estado está actualmente. Las empresas se venden por un montón de razones. Una de ellas es la jubilación, cumple un ciclo, el CEO, el presidente, el dueño cumple un ciclo y quiere vender la empresa. Entonces esa es una de las razones más importantes por la cual yo digo la jubilación, que puede ser a los 80, a los 40, porque también está el que hereda la compañía y no le gusta la actividad, o no es industrial, o no es comerciante, es pintor, es artista, y quedó metido en una empresa o en una industria que realmente no le interesa. Entonces, ese es un candidato de venta puntual, digamos. Lo primero que hacemos es la valoración. En ese momento, nosotros hacemos un diagnóstico de la empresa que tiene que ver con muchas cuestiones intrínsecas, ¿no? Con el estado de la empresa, sus competidores, cómo está rankeada comparativamente con otras empresas, cuántos socios tienen, cómo se llevan esos socios, si son familias, si no son familias. Empezamos a hacer como un diagnóstico, eh, digamos, empático y más sensorial que tan numérico. En esa primera etapa, lo más importante desde el comienzo hasta el final es la confidencialidad. En ese mismo instante hacemos un acuerdo de confidencialidad para que todos los datos que se estén brindando estén guardados. Incluso para nosotros, las empresas dejan de tener su nombre real y empiezan a tener un nombre ficticio para poder nombrarlos. Entonces, lo primero que hacemos es la confidencialidad, hacemos el proceso de valoración, que ahora le vamos a contar cómo es, y a partir de allí, una vez que sabemos cuánto vale la empresa, lo más importante es cómo la vamos a comunicar a la venta de esa empresa. Lo primero es el cuaderno de venta, que ahí aparecen Ramiro y Mariana, donde hacemos un FODA de la empresa y armamos todo un informe para que podamos comunicar esa empresa en un cuaderno ciego. ¿Sí? Poner ni siquiera el lugar específico de la empresa, ni el nombre de la empresa, ni la actividad tan clara. Pero ya empezamos a ver números. Entonces, ya en ese cuaderno, cuando viene el posible comprador, puede ver esos números y ese procedimiento de la empresa, ya lo puede ver en ese cuaderno de venta. Cuando viene un interesado, también se firma un acuerdo de confidencialidad con ese interesado y empezamos a remitir la información. Una vez que el interesado está, les cuento este proceso porque, digamos, es lo primero en los procedimientos de la compra y venta. Cuando viene el interesado, firma el acuerdo de confidencialidad y en general lo que hacemos es mostrarles a ustedes, este señor Juan López está interesado en su empresa. ¿Seguimos? ¿Avanzamos? Sí, avancemos. Entonces, empezamos un proceso de acercamiento con él, con Juan. Lo más importante, por supuesto, es el acompañamiento en todo el proceso, ¿no? Ahí ven las 3 etapas: la valoración, que es un análisis riguroso de los estados financieros; la intermediación, la estrategia de comercialización, que ahí es donde salimos a buscar al comprador a través de nuestro sistema, a través de las bases de datos, a través de, porque así como llegan vendedores, llegan muchos compradores también, que están buscando machearse con empresas específicas que se venden.
Y después, bueno, la venta en sí, por supuesto, con due diligence, como, por eso es importante la valoración, porque al final del camino el due diligence va a demostrar que lo que estamos diciendo es real, ¿no? Ahora, ¿cómo nos preparamos para arrancar? Entonces, bueno, ahí habla del punto de partida. Esta presentación es específicamente para Argentina. Esto es un estudio que hizo Inverpoint sobre las empresas en Argentina. Entonces, sabemos que el empresario argentino es un experto en sobrevivir y que tiene una manera de administrar sus empresas bastante particular. Como queda grabado, hay cosas que vamos a hablar, hay cosas que no. Pero bueno, la inflación descontrolada, los tipos de cambios múltiples que tenemos, hacen que también los negocios se vayan gestionando un poco a ciegas, ¿no? Y estamos acostumbrados. La ventana del 2026 no apremia a quien vende apurado, sino a quien prepara la casa. En esta charla lo que vamos a intentar hacer es prepararlos para que la empresa esté lista para poder venderse a futuro, ¿no? ¿Por qué evaluar la empresa? La realidad es que en la valoración ahí vemos la realidad de la empresa, la que duele, la que no nos gusta. Entonces es ahí donde realmente podemos ver y podemos analizar con los accionistas en qué estado real está la empresa, ¿no? ¿Cuánto vale realmente? Bueno, primero separar el valor real del sentimental. Poder, sabemos que por supuesto es importante el nombre de la empresa, la trayectoria, el camino recorrido, sí, pero qué tan importante es si la empresa tiene 50 años y tiene los mismos racks de hace 50 años, tiene las mismas máquinas de hace 50 años. Entonces, vamos a ver los inductores reales del flujo de caja, las variables, y ahí viene el equipo de valoración de Inverpoint, que es, bueno, que tiene más de 20 años, como la empresa misma, y en este momento están conectados Oscar Páramo y Antonio Quesada, porque Inverpoint tiene todo un sistema para evaluar, que es internacional, porque tengamos en cuenta también que nosotros manejamos la empresa en pesos, pero a la empresa hay que ponerla en venta en dólares. Entonces, no sé si Antonio, Oscar, ¿están ahí? Sí, aquí estamos. Ah, ¿quieren contar ustedes un poquito de la parte más técnica de la evaluación? Sí, claro. Digo, buenos días a todos. Encantado de estar con vosotros, con ustedes. Sí, básicamente, pues como dice Bárbara, ¿no? Sobre todo en un país como, bueno, como bien conocéis, Argentina, donde pues hay una inflación pues muy elevada, pues el peso argentino pues fluctúa mucho, ¿no? Un día tiene un valor, otro día tiene otro valor. Entonces, por eso es importante que las valoraciones y el precio pues sean en dólares, ¿no? Que hoy tú puedes valorar una empresa en pesos, en X millones, pero el día de mañana esos X millones, si las vendes, sigues vendiendo por esos X millones, el valor de la empresa puede ser mucho menor, ¿no? Entonces, por eso, para tener un precio, un valor más o menos constante y luego a la hora de recibir el dinero, pues recibir o el precio que habías acordado, es por eso que es importante en dólares. Pensar también que muchas veces las ventas de una empresa se realizan a plazos, ¿no? O te pagan una parte al principio y otra parte en el primer año, en el segundo, en el tercero. Si tú esos precios los dejas en pesos, puede ser que lo que recibas dentro de 4 años pues sea muy por debajo de lo que uno esperaba, ¿no? Sí, convengamos que
sobre todo en la industria, y los que son industriales lo saben, la idea de comprar a plazo para ir en el proceso también generando ese retorno es un clásico, ¿no? Entonces, también hay que saber realmente el valor de la empresa porque si el comprador nos propone esto y la realidad que no hay retorno, estaríamos bastante complicados, ¿no? Me parece. Bueno, ¿qué les voy a contar? De Argentina, tiene un nuevo paradigma. Lo bueno es que hoy la Argentina está en una ventana de oportunidad. Eh, y así nos ven en el exterior, como una ventana de oportunidad. Eh, entonces, si la estabilidad se consolida, la realidad es que los inversores extranjeros nos están mirando, nos están viendo, entonces tenemos que mostrarnos bien, ¿no? ¿Por qué importa el contexto? Bueno, yo creo que me quedo con las últimas frases. Menor riesgo país igual a mayor valor para las empresas, más crédito disponible, más compradores potenciales, por supuesto, y mayor previsibilidad económica igual a mejores oportunidades de inversión. Sabemos que cuando la economía está más previsible, que es el gran problema de Argentina, nosotros estamos acostumbrados a ese, para nosotros es normal que, que nuestra economía no sea previsible, pero la realidad es que el que viene de afuera eh, hoy elige o puede elegir la Argentina porque aparenta estar más previsible. Y aparte, yo creo que internacionalmente nosotros estamos alejados de los conflictos, de las guerras. Entonces, nuestro país se ve como una posibilidad. Bueno, podemos confiar en un balance contable tradicional y no siempre. No sé qué opinan ustedes. Los estados contables de mercados volátiles tienden a reflejar criterios de evaluación históricos y distorsiones impositivas que ocultan verdaderas capacidades de generación de caja libre en un negocio en marcha. Esto es clave a la hora de empezar a organizar nuestro negocio, nuestra empresa, porque la verdad es que después en un ratito, les voy a dar un cuestionario para que hagan tarea en su casa y analicen un poco cómo está la empresa, ¿no? Las ilusiones ópticas. Hay tres grandes factores que distorsionan el balance contable y que hay que analizarlos minuciosamente. Que bueno, es la inflación, los resultados por tenencia y la informalidad. Los resultados por tenencia es un clásico, ¿no? Es que tengo la mercadería que compré a $1 hace 2 años, la tengo toqueada y ahora creo que esa diferencia de caja me la hace, es mentira. O sea, es mercadería que tengo toqueada, que si yo la vendo y vuelvo a comprar, esa mercadería, o sea, no es un activo, una mercadería que está estoqueada a un precio que ya no existe. Y por supuesto la informalidad. Yo creo que al momento en que uno decide vender la empresa o evaluarla, primero hay que ordenarla, ¿no? Es como una casa en venta, que antes de ponerla en venta hay que pintarle esa parecita que está fea y ordenarla, prepararla. Lo mismo pasa con las empresas, ¿no? Acá está la ilusión del stock valorizado. El aumento del valor del stock puede generar ganancias, pero no muestran una mejoría real del negocio. Ahí estamos viendo un poco la utilidad bruta declarada, el costo y el margen
real. Muchas consultoras lo que hacen es poner múltiplos de EBITDA para poder definir el valor de la empresa. Interpoint lo que dice es que son muchos factores que tienen que unirse para poder definir el valor de una empresa. Si no sería muy frío, ¿no? Es decir, solamente un múltiplo de EBITDA, la empresa es mucho más que eso. Eso, después en alguna reunión privada conmigo, con Antonio, con Oscar, podemos charlar más detalles. Bueno. Sí, Bárbara, respecto a lo anterior, aquí lo que es importante es, normalmente pues se dicen cada sector tiene un EBITDA, ¿no? Pero el sector de software tiene un EBITDA, el sector industrial tiene otro, construcción otro, pero ahí muchas veces, sobre todo en pymes, lo que más impacta es el tamaño. Una pyme de software, una empresa de software que facture $1 millón, el múltiplo va a ser totalmente diferente de una empresa de software que facture $100 millones, ¿no? Es el mismo sector, pero el tamaño en estos casos sí influye bastante, ¿no? Aparte de muchos otros pues, o factores como concentración de clientes, cuánto depende la empresa del dueño, digo, hay muchos factores, ¿no? Pero el tamaño es un factor determinante, sobre todo para las pymes, ¿no? Y no nos dejemos llevar por este sector tiene el múltiplo de vida tanto, no, porque no suele ser así. Aparte, normalmente los múltiplos de vida suele ser una consecuencia, ¿no? Normalmente se hacen valoraciones por descuentos, flujos de caja, transacciones equivalentes, y luego se traduce todo para que sea pues estándar y poder hablar con la gente, con inversores en múltiplos de vida. Antonio, ¿cuáles serían los puntos que vos nombrarías como importantes a la hora de evaluar, digamos, además del EBITDA y la organización y todo eso, ¿no? Pero numéricamente, ¿cuáles serían los...? No, el principal sería pues, el tamaño, digo, pues, va a variar mucho. El tamaño significa riesgo. Una empresa pequeña normalmente tiene más riesgo que una empresa grande. La concentración de clientes, muchas veces las pymes crecen con un solo cliente y llegamos a ver concentraciones de clientes del 80 al 90%, lo cual es muy arriesgado, porque aparte no se tienen contratos a largo plazo, ¿no? Tampoco. Pues si el dueño está metido en todo, hace todo, pues igualmente, ¿no? Cuando vas a sacar el riesgo al dueño, lo vas a reemplazar, pues se puede perder mucho, relaciones personales, con el cliente grande que tienes, pues, también hay un riesgo de que se vaya. Y bueno, luego la informalidad, ¿no? Cuando pues tenemos muchas ventas en efectivo, pues es un acto de fe, ¿no? Un acto de fe que es difícil de comprobar que realmente es efectivo entra. Y bueno, pues se sabe que existe, entonces lo que se suele hacer también son pagos aplazados, ¿no? En función de que realmente luego ese efectivo se cumpla, ¿no? Y esos serían los principales factores. Bueno, acá está un poco lo que decía Antonio bueno, por un lado deudas, ¿no? Impositivas, los conflictos laborales, que también hay que tenerlos en cuenta, y los riesgos legales de no tener contratos o tener, bueno, desde proveedores, clientes de palabra, hay como documentación insuficiente que no avala lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, acá está la mirada del vendedor versus la mirada del comprador. Oscar, ¿le querés dar esas hojitas? Les vamos a dejar una hojita que es para que lo vean tranquilos después, que habla un poco de esto, ¿no? Como para hacer un análisis. Una de las preguntas dice, ¿tu empresa podría funcionar correctamente sin vos? ¿Podría funcionar? La mía no sé. La mía
no creo. Eso creo, claro, funciona, pero ¿estás construyendo facturación o valor? ¿Tus procesos están documentados? Yo creo que lograr tener los procesos documentados, poder, no solamente los industriales, bueno, que están más acostumbrados a los procesos, por allá están. Gracias. Además de presidente del Parque Industrial, sabe mucho de procesos industriales y qué importante, ¿no? Para los procesos dentro de la empresa, de cualquier empresa, poder generar esos procesos, saber que cuando entra el cliente o el proveedor, entra por acá, sigue este camino, hace, ¿no? Una apuesta. Bueno, volviendo a eso, dice, el vendedor visualiza el futuro y no mira los riesgos. Por supuesto, asume que el comprador tiene que pagar por ganancias no registradas, ¿no? Dice que el 10, 20, 30 es B, pero no es fácil chequear la información. Suele poseer un alto sesgo de apego, por supuesto, porque las empresas para nosotros son nuestros hijos, y tienen un entendimiento subjetivo de la marca, ¿no? Entonces, bueno, ese acompañamiento nuestro los ayuda a poder bajar un poco a la realidad y poder analizar realmente. Y la mirada del comprador que paga por el flujo de caja libre, quiere saber los números. Aplica primas de riesgo severas, la informalidad, busca contingencias o multas, y su enfoque es estrictamente financiero y racional. Por supuesto hay de todo, depende de la empresa que vendamos, el que compra, a veces es una empresa, por ejemplo, que quiere comprar otra empresa afín a la que tiene, o tiene una gran pasión por cierto sector, entonces se enamora de la empresa, pero cuando tiene que pagar, va a mirar los números. El amor se le va a terminar. La informalidad destruye el valor de forma irreparable. Así que sabemos que un negocio que no está registrado, que no tiene registro, digamos, va a bajar de valor. Tenemos que, primero que nada, poder transformar los datos contables en datos financieros robustos, en organización interna robusta, para que realmente cuando venga, o sea, si nos paramos nosotros como compradores, muy lindo todo lo que me cuenta el cuentito, pero quiero ver los números y quiero analizar la información concretamente, porque la gran diferencia que tenemos, por supuesto, en la compra de una empresa, es que no es que compramos un mueble y vemos la rentabilidad de 2 más 2. La empresa además hay que hacerla funcionar. Además, frecuentemente diría que el dueño de la empresa o alguno de los directores queda un tiempo de transición acompañando, ¿no? Bueno, esto habla de la reconstrucción interna, ¿no? Del trabajo en sí. Y tenemos que mostrar a la empresa tal cual funciona. Y nosotros mismos sabemos si la empresa funciona más o menos o mal. Así que, bueno, es muy importante poder analizar los procesos, remover las distorsiones dispositivas temporales, los gastos personales. Yo no sé cuántos de ustedes en los gastos de la empresa ponen sus gastos personales. O sueldos, por ejemplo, de
de familiares que en realidad no están en la empresa. ¿Hay acá? De familiares que no están en la empresa, que empiezan a ver los gastos, a hacer un análisis de gastos y los gastos son personales. Entonces, eliminar distorsiones, estas son como las claves como para empezar, que se lleven esto para empezar a analizar internamente, ¿no? Eliminar las distorsiones, separar los datos personales o algo que no refleje la actividad de la empresa, identificar la rentabilidad genuina de la empresa y medir el potencial real para generar dinero, ¿no? Que tiene la empresa. Bueno, hay un poco lo que hablaba Antonio, de qué se analiza a la hora de evaluar, Antonio. La facturación de los márgenes, el capital de trabajo, la rotación del inventario y la evaluación exhaustiva de la dependencia del dueño, ¿no? Ahí en esa hojita que les dimos, habla un poco de eso, que analicen un poco qué tanto depende la empresa de ustedes. Porque si están pensando en evaluar y después en el traspaso, tienen que pensar que cuánto la empresa está dependiendo de ustedes hoy, ¿no? Bueno, la dependencia del dueño. ¿Qué sienten? ¿Sienten que no hablemos de las empresas propias, hablemos del vecino, del de al lado, de un amigo? ¿Tienen un amigo que el cuello de botella es que la empresa depende del dueño? Bueno, la manualización de procesos y la de la delegación operativa, el management intermedio, digo yo, ¿no? Que esté separado del dueño, que pueda tener la capacidad para poder ver la empresa de una manera impersonal, es una buena alternativa. Que sea independiente del fundador. Los clientes, los contratos. Los clientes y los contratos. Los contratos que ustedes tienen hoy, ¿están formalizados? ¿O es una charla que ustedes tienen con el cliente, con el proveedor? Dice, Cacho, mandame 100 válvulas. Estoy acá en Italia, Cacho, mándame 100 válvulas. O está formalizado. ¿Cómo ese proceso? Por supuesto, las empresas, y hablar de empresas como Vaso, que es una empresa internacional, tiene obligadamente procesos, pero bueno, nosotros como empresa chiquitita con la inmobiliaria tenemos procesos. Si no se nos escapa, se nos diluye, ¿no? Cuanto más autónoma es una empresa, tiene mayor valor de venta. Acá está lo que les decía al principio, ¿no? En la Argentina se opera y se sufre pesos. Pero las empresas se evalúan y se negocian en dólares. Cuando ustedes ingresan a la página de Interpoint Argentina, pueden cargar los datos y nosotros les preguntamos qué rango de facturación tienen. Porque entonces ahí determinamos qué tamaño de empresa tienen, si son una empresa A, B o C. Ese email, ese formulario que ustedes llenan, nos llega a través del mail de contacto Interpoint. Esto, ¿qué es lo que pasa en Argentina? Les cuento. La mayoría de las empresas que nos llegan para la venta hoy son de Buenos Aires. No tantas del interior. Muchas de Buenos Aires. Así como nos llegan empresas que quieren vender y que cargan sus datos, también nos llegan empresas que quieren comprar. Entonces, aparecen compradores de todas partes del país. Incluso ahora estamos con varios que están llegando de fuera,
de Sudáfrica, de Ucrania, que bueno, Ucrania, lógicamente, son países con conflicto que están buscando que cuando vienen empresarios extranjeros, sobre todo, no de los lugares donde nosotros tenemos oficinas, por supuesto, primero se pide un montón de garantías para poder empezar a conversar. Después les contamos de las empresas que les presentamos, pero primero las garantías, ¿no? Así que bueno, así como hay vendedores, hay compradores también que se presentan. Y hay empresas desde colegios, industrias, o sea, una variedad de empresas enormes que se venden y que quieren comprar. Fondos que quieren comprar o empresarios directamente que quieren diversificar su actividad, por ejemplo, ¿no? Bueno, la evaluación técnica es un cálculo científico racional. Pero bueno, el precio final es el acuerdo entre las partes. Convengamos que la venta de empresas es muy dinámica, entonces lo que para nosotros hoy es innegociable en 100, mañana se lo queremos tirar por la cabeza al comprador en 2. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, porque aparte es muy dinámico, porque las empresas no están igual. Nosotros las evaluamos hoy, pero vamos a hacer una actualización porque las empresas se vacían o no facturan igual. Entonces tenemos que ir manteniendo una relación constante, ¿no? Bueno, los factores de ajuste son variables que son importantes a la hora de la compra-venta. La liquidez, por supuesto. Si la empresa no se puede copiar, no se puede reemplazar, por supuesto que tiene un valor mucho, mucho más importante. Y los riesgos, ¿no? que tiene la empresa. Sí, yo aquí diría, Bárbara, perdona. Sí, por favor. La misma empresa para 2 personas tiene un precio diferente, ¿no? Un valor diferente, un comprador. Siempre hablamos, hay 2 tipologías bien diferenciadas de compradores. Están los compradores financieros y los compradores estratégicos, ¿no? Un comprador financiero está pensando en sacarle la máxima rentabilidad a la empresa que va a comprar, que son los típicos pues, fondos, search fund, que se están poniendo de moda y demás. Y un estratégico pues ve sinergias con la empresa que ya tiene y entonces pues ve, normalmente puede ofrecer un mayor precio de compra un estratégico que un financiero, ¿no? Entonces, eso también hay que considerarlo, ¿no? Normalmente siempre queremos vender a un estratégico, pero bueno, no siempre es posible, ¿no? Y últimamente vamos a decir que se ha puesto de moda comprar empresas. Se ha puesto de moda, igual que hace unos años estaba de moda el crear la empresa, las startups, ahora pues se ha puesto de moda el comprar empresas. De hecho, tiene sentido porque es menos riesgo, ¿no? Cuando tú tienes una empresa, una empresa que tiene 30, 40 años, con flujos constantes, clientes, genera una buena caja, pues tiene mucho sentido el comprarla porque es un riesgo mucho menor y entonces tú ahí la puedes crecer, ¿no? Pero sí, esos otros tipos de compradores financieros y estratégicos. Sí, claramente la empresa siempre va a ser más interesante para un comprador si está cuidada y mantenida, ¿no? Porque no es que la empresa se vende cuando ya no da para más. Entonces estoy pensando, ¿o la cierro o la vendo? Y bueno, ahí es muy complicado porque no es atractiva para el que compra. Entonces nos quedamos con el valor histórico, del nombre, de los abuelitos. Pensemos que acá en la zona nuestra, Antonio, el 90% de las industrias son empresas familiares. Entonces, muchas de ellas están en tercera, cuarta generación. Entonces, bueno, es como que esa generación última que está no quiere saber nada con la empresa y la quiere vender. Bueno, pongamos un poquito del amor ese que le pusimos o le pusieron nuestros abuelos al inicio, al romanticismo, al coqueteo de
desenamoramiento con la empresa, porque eso es lo que vamos a transmitir a la hora de vender. Si nosotros ya estamos desgastados y la empresa está desgastada, no vamos a transmitir ni organización, ni flujo de caja, ni interés en un futuro comprador, ¿no? Así que por eso dice que maximizar el valor de una empresa requiere tiempo, planificación y preparación. Y está bueno tomar conciencia y decir, bueno, voy a empezar hoy a ordenar un poco la casa para que podamos evaluarla. No hablemos de la venta. La venta puede ser una consecuencia o no, pero de evaluarla. Sí, aquí normalmente pasa eso, cuando ya deciden, a lo mejor lleva mucho tiempo el empresario pensando si venderla o no vender la empresa, pero cuando ya decide venderla, ya la quiere vender el día de mañana, ¿no? Entonces, pues, es importante saber que los procesos son largos y también, pues haces una valoración, en la valoración van a salir cosas, a lo mejor se puede preparar la empresa durante un cierto tiempo para sacarla al mercado con un mejor, que siendo más atractiva, ¿no? Entonces, siempre pasa lo mismo, llevamos muchos años pensándolo, cuando ya no decidimos ya lo queremos hacer mañana, ¿no? Pues vamos a tomar la decisión un poquito antes, podemos hacer cosas para maximizar el valor y luego ya pues sale al mercado, ¿no? Por eso, la hojita esa que venimos, que ya estamos terminando, bueno, está dividido en preguntas estratégicas y hablamos de que las empresas más valiosas no son las más grandes, sino las que están mejor preparadas. Yo lo que les puedo contar es que los inversores que se nos acercan, que quieren comprar, que hay como una brecha de precio, del valor de inversión, que les diría que ronda entre los 2 y 6 millones de dólares. Y no estamos hablando de gente que está en el otro lado del mundo, estamos hablando regional. O sea, preguntan, quiero comprar una empresa con estas características, tengo ganas de invertir, me gusta armar equipos de trabajo, me gusta la industria, y ponen un rango de precio de compra de la empresa, que ya les digo, ronda entre los 2 y 6 millones. O sea que inversores hay, compradores hay. Nosotros lo que estamos generando es digamos, la intención de que el comprador vea empresas y analice posibilidades de inversión. Pero hay inversores y no están muy lejos. Entonces, yo creo que en un espacio donde vos puedas tener confidencialidad, donde te puedas sentar en privado y contar, mi empresa está así, en este estado, necesito mejorarla. O quiero comprar una empresa, tengo tanta plata, la tengo de esta manera, quiero invertirla. Bueno, yo lo que los dejo tranquilos que inversores hay. La intención nuestra es que la intención nuestra es que se lleven la posibilidad por una valoración real, ¿no? Una valoración corporativa seria y profesional no consiste en adivinar el valor de la empresa porque se llama Pepe, entonces, bueno, debe valer. No, hagamos un análisis serio, profesional, con estos factores, comprender el negocio, saber cómo y de qué manera se genera el dinero dentro de la empresa, detectar los riesgos y analizar la empresa dentro de un contexto económico, ¿no? Quiero decirles que las empresas hoy en Argentina tienen muchas posibilidades de venderse, de tener traspasos
interesantes, que no tengamos miedo sobre todo a nivel regional de poder tener esa reunión privada y confidencial para poder analizar la empresa, porque para nosotros es lo más importante la confidencialidad y cuidar, sobre todo porque si nosotros decimos que tenemos una empresa en venta, o sea, primero que la bajamos de precio automáticamente, y lo segundo es que yo lo conozco al dueño, voy a hablar con él. Imagínense qué horror que venga alguien a pelearte una empresa que sabes que vale, no sé, 10 millones de dólares, sería como incoherente, ¿no? 1, 10, 15, 20, 100. Entonces, la importancia de la confidencialidad y de la valoración real de la empresa me parece que son dos factores que nosotros los podemos acompañar. Nos gustaría muchísimo. No duden en llamarme y que conversemos en privado para analizar y hacer un poco de catarsis. Así que bueno, les agradezco muchísimo. No sé si, Antonio, querés agregar algo y parezca importante. No, nada, digo, ahora pues si tienen preguntas, pues ahí podemos resolver las preguntas más concretas, pero no, sí, en general no, nada más para agregar. Paso el micrófono si quieren hacer alguna pregunta y van a ver que nosotros les hacemos varias. ¿Les saco el micrófono? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Les quería preguntar, ¿de dónde son los inversores? ¿Son nacionales, fondos extranjeros, de algún rubro en particular que esté en auge? Vos comentaste algo un poco de situaciones de lugares conflictivos que están buscando las propuestas. Y por ahí, todo lo que comentaste, un poco uno lo tiene en mente cuando tiene emprendimientos o organizaciones propias, pero por ahí quería saber un poco más de la información de ustedes, que o sea, veo que están captando vendedores. Y sí, también la informalidad de la región y conozco acá el directo, el fresco, por ahí contarnos un poco cómo viene eso, de su parte organizada. Mira, compradores de Argentina, como decía recién hace un ratito, hay consultas de compradores regionales que son inversores que buscan empresas como de un rango, por eso decía, entre 1, 2 a 5, 6, que digamos, no son los grandes inversores, pero hay inversiones de ese calibre. Y después, como las empresas, cuando las ponemos en venta, depende de la empresa, las colocamos, las exponemos a nivel global, vienen de todas las oficinas que tenemos en todos los países que estamos en 7 países. Entonces, siempre estamos abiertos a que depende de tu empresa. Ahora, los que vienen de afuera, yo te diría que están viendo, por supuesto, petróleo, empresas alimenticias, biotecnología. Antonio, corregime. No, en el mercado hay mucha liquidez y hay apetito de comprar empresas, como digo, se ha puesto de moda, ¿no? Los private equity empezaron comprando empresas de un tamaño mayor, luego las de tamaño mayor se han puesto caras, han ido bajando y ya cada vez compran empresas de un menor tamaño, pero luego pues hay inversores locales, o sea, cada tipo de empresa va a tener su propio comprador, ¿no? No es lo mismo una empresa muy local, pequeñita, pues que van a ser un tipo de inversores pues probablemente de la misma ciudad, que quieren un autoempleo, o empresas ya de un mayor tamaño, pues ya podemos hablar de inversores más estructurados, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que en el mercado hay mucho apetito, mucha liquidez, y sí se están viendo que cada vez se están comprando más rápido. Hay un proceso de consolidación muy fuerte. Hablando un poco
por España, por México, supongo que será igual en Argentina. Pero, pues, por ejemplo, en España, temas de asesorías contables, fiscales, que son negocios pequeñitos, casi de autoempleo con algún empleado, pues está habiendo un proceso de consolidación muy fuerte y hay empresas respaldadas por fondos que están comprando 30, 40 asesorías para consolidarlo, ¿no? También estamos viendo ese tipo de compras en empresas, sobre todo lo que sea B2B, de empresa a empresa, del sector industrial, mantenimientos. O sea, está habiendo una consolidación muy fuerte en el mercado porque se ven que se pueden crear muchas sinergias, mucha productividad comprando empresas que están muy atomizadas y creando grupos más grandes, ¿no? Y eso es una tendencia pues, a nivel global, ¿no? Y que está respaldada por fondos porque, pues, como digo, hay mucha liquidez en el mercado. Antonio, ¿cuáles son los rubros que vos ves allá que miran, digamos, cuáles son los rubros que miran acá en Argentina como para que son más atractivos? ¿Qué te parece a vos? Todo lo que sea B2B, que den servicios a empresas, son muy atractivos, muy atractivos. El sector de la alimentación también, digo, al final sabemos que la población está creciendo mucho, la alimentación puede ser un problema a futuro, pues también está siendo importante. Hay muchos sectores, pero yo diría todo lo que sea B2B, que tenga ingresos recurrentes, clientes atomizados, es una empresa muy atractiva para ser comprada, ¿no? Y cuanto el tamaño sea un poquito más grande, pues todavía más, ¿no? Sí, yo creo que alimentos, no sé si, bueno, ciberseguridad también, ¿no? Ciberseguridad, petróleo. Sí, digo, el petróleo digo, es algo más un poco específico quizás de Argentina. Ciberseguridad también. Digo, todo el tema del software también está sufriendo un poco, los múltiplos del software han bajado mucho. Con todo el tema de la inteligencia artificial, pues muchas empresas de software pues, han visto que son más reemplazables, ¿no? Entonces, todos esos múltiplos han caído, siguen siendo atractivos, pero menos atractivas que hace un tiempo. Hola, buen día. Creo que en esta reunión, para mí, Bárbara es más conocida que Interpol. Así que me interesaría hablar con ustedes de afuera para que nos digan dos cosas, para que nos aclaren por lo menos. Una que es muy menor, que es cuál es el rol de Interpol en el negocio, con cuánto se queda, digamos, cuánto le toca o cuánto valoriza su trabajo, ¿no? Sí, los honorarios. Acá lo dijo el señor Chortaro. Pero esta es menor, es como para entender, porque a la hora de saberlo, todo empresario piensa en eso, ¿no? Parece que se ahorran un montón de cosas, porque en realidad hay que pagarse mucho más barato. Pero, por el otro lado, ¿cuál es la visión que tiene Interpoint de todos esos países que está viendo, excepto Argentina y Uruguay, del futuro de la Argentina 2027-2028? Bueno, el tema de los honorarios son personalizados, así que tendremos que hablar para ver cuál es el trabajo que vamos a hacer y bueno, y la empresa, eso lo vamos a charlar personalmente. Y con respecto a la visión, Antonio, yo creo que la pregunta es más global, o sea, desde afuera hacia Argentina. No, pues Argentina, digo, es un país muy importante, una de las principales, bueno, fue las principales economías mundiales o de Latinoamérica. Y de lo que se ve desde fuera, pues es que sí se están mejorando los macros, ¿no? Los macros se están mejorando. Parece que hay un menor riesgo país, lo que pudiera, pues, hacer que cada vez se mire más a Argentina, pues, para invertir, ¿no? Bien. No hay que negar que es un país pues, complicado, ¿no? Complicado. Y entonces, pues bueno, el riesgo, normalmente el dinero pues busca eludir el riesgo, ¿no? Como estos macros están mejorando, se ve que aparece, ¿no? Que hay una mejor economía, menor inflación, pues cada vez se mira más hacia Argentina, ¿no? Antes a lo mejor si se miraba de Argentina era más, pues a ver, en río revuelto, ¿no? Pues intentar pescar
muy barato. Ahora a lo mejor pues, se puede vender un poco más caro porque el riesgo país parece que está bajando. Sí, sabemos que hay empresas extranjeras, francesas, que han invertido en empresas de Santa Fe, que han comprado empresas de Santa Fe importantes y de la provincia. Eh, y yo lo que veo, bueno, en nuestras charlas globales con todos los países, que Argentina hoy es un país que se está mirando como una posibilidad concreta, seria, formal. eh, pero bueno, a veces yo creo que el sueño de que compra una empresa extranjera la nuestra depende de la magnitud, ¿no? Pero a veces no, a veces es una empresa argentina. Así que miremos también, digamos, el argentino mismo está capacitado para soportar esa inestabilidad que nos caracteriza. Pero bueno, hoy lo que hablábamos con vos también, Antonio, de que hoy nos están viendo como un país mucho más estable. Sí, correcto. Bien, ¿alguien más? Bueno, nos dejo libres para que tomen un cafecito y charlemos un poco. Eh, Gracias a todos por estar, por dar vueltas para estacionar en la zona del puerto, que está complicado. Eh, Muchas gracias a la gente de todas, de Cifras, que está acá Jorge y Nancy, que bueno, que la verdad que Cifras es una revista súper vista por todos los empresarios de la zona, y que nos ayuden y nos acompañen en este camino de Invercoin. También es muy importante porque eh, me parece que a veces los empresarios no se sientan respaldados y acompañados en estos procesos. Y muchas veces venimos a decir que los contadores y los abogados propios no tienen la información tan delicada porque no la queremos transmitir. Entonces, estar en un lugar neutral donde podamos sentarnos y hacer catarsis y ponernos los números, me parece que es muy importante. Así que fuera de los honorarios, es importante tomar un café, charlar un poco y ver si es el camino, si somos el camino o no. Y después hablaremos de otra cosa. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar y les invito a tomar un café. Muchas gracias. Gracias por estar, por estar.